Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes. Es normal que se estarán haciendo preguntas ahora todas y todos ustedes sobre lo que he escrito y lo que he publicado y las preguntas que se estarán haciendo, ¿de acuerdo? Sobre la tecnología es evidentemente que no es avanzada en medicina para ayudar a las personas, eso de acuerdo, ahí han avanzado bastante. En cuanto a avances humanos, no ha habido muchos. Ahora dirán, lo que has publicado por escrito, de acuerdo. Se lo voy a explicar. Con mi padre, es decir, para ustedes Dios, aunque me tomen por loco algunas y algunos, que no lo estoy, he hablado de lo siguiente, que no había más oportunidades. Hoy he ido y he hablado con mi padre y he dicho que no había más oportunidades. A lo cual me ha dicho que soy un cara dura. Que soy un cara dura, me ha dicho porque yo he tenido muchas oportunidades, me he comportado mal, ellos me han perdonado, tanto mi padre como mi madre me han perdonado, por lo cual demos una oportunidad a las personas, a los humanos, ¿de acuerdo? A todas y a todos ustedes les demos una oportunidad. La última, es decir que no hay más oportunidades. Decir que sé que esto parece ciencia ficción, pero no lo es una realidad. Y hubiera sido una realidad muy dura de no haber dicho a mi padre que les diera una oportunidad y se la vamos a dar. Hubiera sido una realidad y muy dura. De hecho, yo voy a desaparecer, pero voy a estar muy cerca de todas y todos ustedes. Es decir, no voy a estar, pero voy a estar cerca de todas y de todos ustedes para ver que cumplen lo que voy a decir exactamente ahora mismo. Yo de todas formas estaré un tiempo, pero cuando no esté, estaré muy cerca de todas formas, vuelvo a repetir, estaremos muy cerca para que cumplan todo paso a paso. De no estar yo como general para que se cumpla esto, porque estaré muy poco como general, pero para que se cumpla la palabra de mi padre y de mi madre, para que se cumpla lo que ellos dicen. De no ser así, entonces tenemos que pasar a la última fase. ¿Cuál es la última fase? Me voy. Pero conmigo vendrían 3 personas con mucho valor, honor y respeto. Solo 3. Las demás, ¿qué pasaría? No pasaría nada grave. Muy grave no, grave sí, vamos a ver, bastante grave. Pero es así. Eso sería en el caso de que no se cumpliera, ¿de acuerdo? Algo bastante grave. Es decir que dirán, esto es ciencia ficción. Es mucha realidad. Mejor no comprobarlo, ¿verdad? Mejor no comprobarlo. De hecho, he hablado con mi padre y yo no quería dar la oportunidad. He de decirlo, no quería darla. Pero mi padre me ha dicho sin cara dura y que dé la oportunidad. Bien, ¿cuáles son las palabras que ha hablado mi padre y con mi madre y que tienen que cumplir aquí en la tierra todas y todos ustedes? Voy al grano. Primero, establecer una democracia internacional. ¿Qué quiere decir esto? Empezar en cada país con democracias. Es decir, que se haga democracia en todos los países, empezando en España, una verdadera democracia, en África otra democracia, democracias en todos los países, en América, en todos los países democracia. ¿Pero qué es democracia? Lo que pintan 3 o 4 que mandan con el dinero económico, que son 3 o 4 los que dirigen todos los países, eso es democracia, no. Democracia, les voy a explicar lo que se tiene que basar como democracia. Derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión, lo cual, perdonen, pero lo tenemos anulado. Estaba mirando la hora, el tiempo. Lo tenemos anulado. Y entonces tendrán que empezar a tener derechos humanos, los cuales no sean manipulados por 3 o 4 que manejan el sistema económico y con el sistema económico manipulan sus vidas. ¿De acuerdo? Es así, 3 o 4 que manejan el sistema económico y con eso están manipulando sus vidas, tanto a nivel de televisión, radio y etcétera. Me parece patético eso, ¿de acuerdo? Y nos parece patético. Entonces hemos deliberado y se tiene que establecer una democracia internacional. ¿Qué quiere decir y por qué democracia internacional? Primero, democracia aquí, en España, que no la hay. Y queremos una verdadera democracia para España y para todos los países. ¿Por qué en todos los países? Ahora lo explicaré. Una democracia en la cual todas y todos tengamos derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Se lo voy a explicar rápido. Derechos humanos es en sanidad, en lo social, en educación. Es decir, que tengamos nuestros derechos a una buena educación, nuestros derechos a una buena sanidad, nuestros derechos a lo social, a estar comunicados socialmente con todos los países y
derechos como persona. Esos son los derechos, alguna parte de los derechos, de los cuales no hay actualmente. Entonces, eso es muy importante, que se establezcan los derechos humanos. Una vez que se establecen los derechos humanos y una verdadera democracia, que es la base que tiene que tener no solo España, sino todos los países, una verdadera democracia, una vez que tengamos democracia, una democracia establecida, pasamos a lo siguiente. Se establecen los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos de expresión. Pero luego, ¿qué más hemos pensado mis padres y yo? Se lo voy a explicar muy corto. Hay países que están en la miseria. África, América del Sur. Hay muchos países que están en la miseria, no solo África y América del Sur. Hay muchos países que están en la pobreza, bajo el umbral de pobreza. Y a esos países se les tiene que ayudar. ¿Cómo les van a ayudar ustedes a esos países? Se lo voy a explicar. Lógicamente España ahora no puede ayudar a nadie, pero en un futuro sí podrá. Pero hay otros países que sí pueden ayudar democráticamente, porque si se monta una verdadera democracia internacional, cada país podrá apoyar a esos países, tanto África como América del Sur. ¿Cómo les vamos a apoyar y les vamos a ayudar? Todos los países democráticamente hablando, porque se establecerá una democracia internacional, ayudarán a América del Sur, ayudarán a África y a todos los países que estén con problemas, dando un 4 o un 5% de su riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Un porcentaje de la riqueza de cada país irá para estos países que están bajo el umbral de pobreza. Es decir, un porcentaje de la riqueza, tanto de España, cuando tenga dinero, porque ahora no tiene un duro, no puede enviar mucho porcentaje. Pero si envía algo, si enviamos un porcentajillo, tampoco estaría nada mal. Es decir, todos los países que se mantengan bien, enviar un porcentaje de dinero, un porcentaje, pero no de dinero, porque el dinero al fin y al cabo se pierde. Un porcentaje de construcciones de escuelas, de pozos, con agua mineral, un porcentaje para que tengan comida, un porcentaje para etcétera, etcétera, y que no mueran en el transcurso del tiempo, por ejemplo, que les estoy hablando yo ahora. Entonces, cada país vamos a establecer un porcentaje, ¿de acuerdo?, para estos países que están bajo el umbral de pobreza. Les enviaremos un porcentaje de dinero que se transformará en escuelas, de dinero que se transformará en agua potable, de dinero que se transformará en comida, en vestir, etcétera, etcétera, porque todos y todos tenemos que tener los mismos derechos humanos, ¿de acuerdo? Y tiene que haber igualdad entre todas y entre todos. Eso es democracia, derechos humanos. Y en África, América del Sur y muchos países no tienen derechos humanos, igual que no los tenemos en ningún país, pero bueno, quiero decir que para que tengan la misma igualdad que nosotros, vamos a apoyarlas y ayudarles enviando un porcentaje. Eso es lo que va a hacer España cuando se ponga más fuerte y lo que tienen que hacer todos los países. Enviar un porcentaje económico a los países que están bajo el umbral de pobreza. Eso haremos, ¿de acuerdo? Enviar un porcentaje a esos países que están bajo el umbral de pobreza. Una democracia que sea real, en la cual tengamos derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. Es lo que quieren mis padres, ¿de acuerdo? Unas bases establecidas, con una verdadera democracia, con derechos humanos, libertad de expresión, derecho de expresión, pero internacional. Luego, aparte de ayudar a África, a América del Sur y a todos estos países que están en pobreza, bajo el umbral de pobreza, es decir, cada país va a enviar un porcentaje económico a esos países, pero no en dinero, sino lo va a enviar en forma de pozos de agua potable, lo va a enviar en forma de colegios, en forma de ropa y en forma de etcétera. Es una forma de ayudar de verdad a los países que verdaderamente necesitan, y lo tiene que hacer cada país. Cada país que esté un poco medio fuerte, enviar un porcentaje de ese dinero a esos países. ¿Por qué ahora no se está haciendo? Porque el planeta Tierra, ¿vale?, está siendo manejado por 3 o 4 personas que les interesan los sistemas económicos, únicamente el sistema económico, por lo cual no les interesan las vidas ni de África, ni de América del Sur, ni nada de eso. Y hay que apoyar a esas personas, apoyarlas y reforzarlas, ¿de acuerdo? Una vida que tienen por debajo del umbral de la pobreza. Luego, aparte de todo ello, hay que evitar y luchar contra el racismo, el odio y la xenofobia.
¿Por qué les digo que hay que luchar contra el racismo, el odio y la xenofobia? Porque todos sois iguales por dentro, somos iguales por dentro. Entonces, como somos iguales por dentro, da igual del país que seamos cada una y cada uno, porque todos somos iguales por dentro. ¿Cómo puedes ser racista contigo mismo? Porque el que tienes enfrente, aunque sea de otro país, es como tú. Así que ¿cómo puedes ser racista contigo mismo si por dentro somos todos iguales y todas iguales? Eso en cuanto al racismo. Luego el respeto. Hay que respetarse todas y todos. Da igual la forma de ser de cada uno, da igual la forma de pensar, hay que respetarse. Esas son las bases. El respeto. Luchar contra el racismo y la xenofobia, porque somos muchos que estamos en contra del racismo y la xenofobia. Los derechos humanos. Hay que establecer unos verdaderos derechos humanos en los cuales tengamos, está mirando Laura, tengamos libertad de expresión y derecho de expresión, lo cual actualmente no lo hay. Hace muchos siglos sí lo había, pero actualmente no lo hay. Entonces queremos establecer eso. Mi familia quiere establecer eso, unos derechos humanos, libertad de expresión, derecho de expresión, una democracia que sea establecida aquí en España y en todos los países, con una base, tirar la casa que hay internacionalmente, porque es el interés de 3 personas que les interesa el sistema económico y no les interesan sus vidas. De hecho, fíjense, África, América del Sur, de tanta tecnología y tanta pobreza, es lo que nos da pena, ¿no? Tanta tecnología y tanta pobreza, entonces un poco de igualdad, es decir, bastante igualdad, no un poco. De acuerdo. Y decir otra cosa más, que cuando España esté en democracia, que lo estará, tendrá una verdadera democracia, unos derechos humanos, unos valores los cuales no tiene. También lo tendrán todos los países, pero España los va a tener también. Derechos humanos, valores, y va a tener una verdadera democracia. ¿Qué es lo que pasará cuando España mejore económicamente? Va a enviar un porcentaje económico que lo vamos a pagar entre todas y entre todos a África y América del Sur. Es decir, a los países que lo necesiten. Pero hay que ayudarse también a España mismo, porque está en la pobreza y en el umbral de pobreza. No tan bajo como África y como América del Sur, pero está en un umbral de pobreza, por lo cual tenemos que reforzarla y apoyarla, gracias a un sistema económico que puede ser infalible. Pues no, es infalible. Pues digo porque todavía no está el sistema económico hecho, pero ese sistema económico es infalible. Es tan infalible que tendríamos un acuerdo con los bancos para que no apretaran hasta el cuello a las personas y ayudasen a las personas en vez de provocar tantos desahucios y etcétera, etcétera. En vez de provocar desahucios, ayudar a las personas, cuidarlas, porque todos somos personas, aunque algunas personas piensen que no somos personas y somos animales. Decir otra cosa más, darles las gracias a todas y a todos con el puño en el corazón y decir que si estoy aquí es para apoyarlas y que tengan dignidad y calidad de vida. Vuelvo a decir que haya una verdadera democracia con una base, derechos humanos, libertad de expresión, derecho de expresión, pero internacionalmente, y que esa democracia en cada país manden un porcentaje de dinero que se transforme en pozos de agua, en ropa, en casas, etcétera, a los países que están por debajo del umbral de la pobreza. ¿De acuerdo? Y lo mismo digo, que pueden hacer con todos los países, porque así se evita la pobreza. No solo en España, se evita la pobreza internacional, enviando todos un porcentajillo, que tampoco nos pasa nada por enviar un porcentaje cada país a los países que están bajo el umbral de pobreza o que están en pobreza. Tampoco pasa nada por enviar un porcentajillo, por eso les digo, hay que enviar un porcentaje, no un porcentajillo, un porcentaje cada país y ayudarnos entre todas y entre todos. Me queda poco tiempo. Democracia, derechos humanos, libertad de expresión, derecho de expresión, lo que nunca ha habido hace muchos siglos, y aparte de eso, enviar un porcentaje a los países que están por debajo del umbral de pobreza, igualdad entre el hombre y la mujer, en fin, lo que viene a ser derechos humanos, tanto en sanidad como en educación como en lo social, que tengamos derechos humanos, etcétera, etcétera, derechos humanos en general. Muchísimas gracias. Se despide Jesús y que hay una oportunidad de las grandes, así que no la desaprovechemos y vamos a por una verdadera democracia internacional
y también en España una democracia y después una democracia internacional y apoyar a los países que lo necesitan. Gracias, se despide Jesús. Gracias.